Bueno, ¿qué está pasando? Dame un segundo. Ahí estamos en vivo. Perfecto. Bueno, otra vez el placer de entrevistar a Emilio, un nuevo encuentro. Quedaron algunos temas pendientes ahí en el tintero. Me escribí Bueno, una yo, serie de preguntas que veré si las voy reformulando sobre la marcha. Bueno, un claro. placer, Emilio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo, Ignacio, porque la verdad es que me encanta debatir contigo. Las charlas contigo son siempre interesantes. Un placer enorme, Emilio. Voy a ir directamente a las preguntas que tengo anotadas. Ajá. La primera es una pregunta que puede ser un poco difícil porque seguramente vas a decirme depende, 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 ¿no? Porque es compleja la pregunta. A ver, dispara. De mayor a menor, ¿qué tóxicos Sí. generan más daño en la salud del ser humano? ¿Los que generan cierto tipo de pensamientos, los que ingresan por el sistema digestivo o los que ingresan por la sangre? Y luego de esto, si querés agregar, ¿de cuál de estos tres daños es más fácil sanarse? Claro, bueno, pues los, para los tóxicos que ingresan por vía digestiva, de alguna forma el ser humano ha ido desarrollando barreras a lo largo de la evolución como especie. Y no solo la evolución del Homo sapiens, sino la de todos los mamíferos, reptiles, dinosaurios, eh, peces que nos preceden. Toda la evolución ha ido construyendo un ser sólido, defendido con barreras adecuadas para no diluirse con su ambiente. Entonces, estamos hechos para probar por vía digestiva distintas cosas y para infectarnos por vía digestiva con bacterias, con virus, con algunos tóxicos. Entonces, si me has preguntado de mayor a menor, yo este contesto de menor a mayor. Yo creo que los tóxicos que entran por vía digestiva, entre esos tres tipos, quizás son los menos peligrosos. Y porque por eso mismo, porque tenemos barreras, es nuestro sistema inmunológico tiene una inmunoglobulina específica en el sistema digestivo para detectar rápidamente cualquier bacteria o virus que entre por vía digestiva. Muchos tóxicos pues no son capaces de atravesar el intestino para entrar en el cuerpo, etcétera. Y por la misma razón, pues creo que de las tres vías que me mencionas, la vía intravenosa, todo lo que rompa artificialmente la barrera de nuestra piel, no estamos preparados para ello. En la naturaleza, si tienes una herida que sangra, a los pocos minutos ya está cicatrizando, ya está coagulando, formando una costra y ya se vuelve a formar una barrera bastante rápido y no hay opción a que entren muchos tóxicos. Puede entrar algo de infección, pero luego pues estamos hechos para combatir esa infección. Pero claro, todo lo que nos metamos en una inyección intravenosa o en una inyección intramuscular, eso ya sí, tenemos que estar absolutamente seguros de que lo que nos metemos por vía intravenosa y por vía intramuscular es bueno. No podemos meternos algo de lo que tenemos alguna pequeña duda. En cuanto a los tóxicos como pensamientos, los psicotóxicos, bueno, pues yo diría que tiene una posición intermedia, tanto en el daño que nos pueden hacer como en la capacidad que me preguntas de liberarnos de ese daño. En ambas cosas la posición es intermedia. En ambos aspectos, los tóxicos intravenosos o intramusculares pues nos hacen más daño si de verdad son tóxicos. En base Eh, a lo que me decís, está bueno ver que está bueno tener, en principio, una dieta con mayoría de comida real y una minoría de comida artificial, pero que la claro. obsesión psicológica puede enfermarte más que una dieta un poquito corrida de lo más saludable. Pues mira, me parece una asociación interesante la que me estás haciendo, efectivamente.
debemos tratar de comer sano, en la que consideremos que es sano, porque también hay muchas teorías. Yo tengo la mía, yo estoy seguro de lo que yo pienso, pero hay otros profesionales que piensan muy diferente que yo. En cambio, en los tóxicos mentales, en pensamientos, pues todos vamos a estar de acuerdo Mm. en que son Te dejé de tóxicos. escuchar lo último, se cortó. Si podés retomar un poquitito. Decía que los tóxicos que ingerimos, que la alimentación no debemos obsesionarnos con ella. Es verdad que debemos comer lo que consideramos sano, evitar aquello que consideramos tóxico, pero posiblemente obsesionarnos es peor que intoxicarnos, entre comillas, con aquellos alimentos que suponemos que no son buenos. Buenísimo, excelente respuesta. La enganchamos con la siguiente pregunta, que es, si bien cada Sí, organismo es único, incluso para la alimentación, es decir, incluso dentro de la comida natural, algún cuerpo genera más tolerancia a un organismo, a un alimento que otro, ¿qué claro. alimentos considerás vos, desde tu punto de vista, son buenos para todos los seres humanos? Es decir, ¿qué no puede faltar en una dieta saludable para cualquiera? Bueno, pues no deben faltar alimentos de origen animal, ya sea en forma de pescados, en forma de huevos o en forma de carnes de todos los tipos que existen, o en forma de marisco. Estos tipos de alimentos son imprescindibles, son nuestra fuente pues, de vitamina D, de vitamina B12, de ácidos grasos omega 3. En el mundo vegetal encontramos los ácidos grasos omega 6, pero debemos mantener una buena proporción de omega 3 con respecto a omega 6. Y los omega 3 están en el mundo animal. Todo el mundo sabe que están en el pescado, pero es que están también en la carne y en los huevos. Claro, en los huevos están probablemente si la gallina ha comido insectos. Una gallina en su estado natural come insectos. Aquí nosotros comemos gallinas que se han alimentado solo de cereales sin insectos y bueno, pues pueden no tener todos los ácidos grasos omega 3 que debería. Pero así todo, pues son una fuente importante de omega 3 los huevos, como también el pescado, como también el marisco, como también las carnes. Los huevos también son una fuente de selenio, son una fuente de zinc, son alimentos muy nutritivos, diseñados para nutrir al pollito, al embrión del pollito. Entonces están diseñados para ser altamente nutritivos y es un alimento muy bueno. Todos los pescados y todas las carnes es el alimento en que se basaba nuestra dieta hace 2 millones de años, hace 3 millones de años, hace 4 millones de años. Es decir, en un periodo muy largo nos hemos adaptado a ingerir carnes de todo tipo, de todos los animales que cazábamos. Entonces, para mí, estos son los alimentos que no deben faltar. Y el agua, claro. Buenísimo. Y verduras y frutas no está al mismo nivel que esto que me decís. No, las verduras y frutas, muchas de las frutas, la gente no ha caído en la cuenta o no lo sabe o no lo han pensado, pero las frutas son alimentos diseñados por la naturaleza para conseguir que el mamífero que los ingiere abone la semilla cuando sale depositada en las heces. Las frutas tienen esa función. Si no, ¿por qué las plantas iban a tener un elemento tan deseable para los mamíferos? Lo tienen para esa función. O sea, la evolución de las plantas ha hecho que muchas de ellas generen frutas atractivas para los mamíferos o para los animales en general, de tal forma que el animal se come la fruta y deposita después la semilla abonada. De modo que la fruta está diseñada para que tiene sustancias que consiguen que no se digieran bien el resto de alimentos. Hay muchas personas que observan que la fruta les produce diarrea, les produce como una sensación de que defecan más de lo que debían.
Y eso puede ser un signo de que no nos está alimentando bien. La fruta, por otro lado, muchas de ellas tienen un alto contenido en fructosa. La fructosa en el hígado puede hacer mucho daño, más que la glucosa. Puede ser causante por este daño hepático del hígado graso agudo, perdón, del hígado graso en general. Entonces, pues la fruta está hipervalorada. Yo creo que está bien comer de todo, está bien incluir fruta de vez en cuando o no, no pasa nada. Si la incluyes, no pasa nada si no la incluyes. No es un alimento imprescindible y bueno, a ver, es mucho mejor que todos los alimentos completamente procesados y artificiales que hoy día existen. Las verduras, bueno, pues es la misma idea, no tienen la fructosa que tiene la fruta, entonces no tienen ese punto negativo y no están, digamos, tan diseñadas para conseguir que la semilla se entierre, las verduras. Hay muchos mamíferos que comen, que se alimentan de verduras y nosotros probablemente pues podemos ingerir unas poquitas. Pero no lo que considero un alimento tan imprescindible como nos creemos. Están hipervaloradas. Mira. La vitamina C, por ejemplo, que es una de las que no están en gran medida en el mundo animal y sí están en algunos cítricos, en algunas frutas, resulta que es mucho más necesaria cuando tu dieta es vegetariana o vegana, cuando tú tienes una dieta con alimentos cárnicos, no es tan necesaria la ingesta de vitamina C. O sea que no es para horrorizarse la cadena alimenticia. O sea, lo que más debería horrorizarnos es que nos devoremos los humanos entre nosotros, ¿no? Porque digo, a veces cuesta entender desde nuestra mirada humana por qué un animal tiene que sufrir para darle vida a otro, ese momento previo, ¿no? No sé, un león cazando otro animal y todo eso, ¿no? Claro, la vida en la naturaleza es una continua lucha por el bienestar. Y en esa lucha por el bienestar, pues un animal disfruta, esté haciendo lo que está haciendo. Cuando un animal está pasando hambre y está buscando su comida, está disfrutando de buscar ese alimento. El hombre en el estado primitivo, en el estado primigenio, también disfrutaba de buscar el alimento, el sustento, el descanso y de huir del dolor, del peligro, del riesgo. Bueno, pues es la actividad natural y normal de la naturaleza y es un ciclo vital que es como es. Tenemos que aceptar lo que es así, es como es. Está. Bueno, voy a pasar al tema Bueno, y una aborto. puntualización, ahora que me has tocado ese tema. Sí. Yo tengo el convencimiento de que si una vaca tú pudiera tener capacidad para decidir, elegiría ser una vaca libre en un coto de caza, donde tiene una vida feliz y donde un buen día un depredador la va a matar en cuestión de segundos. No le va a dar tiempo a sufrir mucho. Con respecto a vivir en condiciones que nos pueden parecer más protectoras para la vaca, como puede ser pues en un establo donde va a tener siempre comida, donde va a tener siempre una temperatura que no es extrema, etcétera, etcétera. Pero si pudiera elegir, seguro que elegiría el coto de caza, que es precisamente con lo que más obsesiona a muchos movimientos que creen defender a los animales. O quien dice un coto de caza, dice una dehesa de toros de Lidia. Son la vida que tienen esos animales, los animales que se van a cazar, es una vida de lujo con respecto a... Yo sé que es políticamente incorrecto decir esto, pero son vidas de lujo con respecto a otro tipo de animales que criamos para comérnoslos. Bueno, y si quieres agregar algo de los frutos secos, legumbres, qué tan necesarias son o no son necesarios. En lo que he hablado de las frutas, bueno, pues es un poco extensible a todas las semillas. Los alimentos de semillas son más difíciles de digerir. Todo lo que se deriva de semillas, tanto cereales como todos los tipos de semillas,
son más difíciles de digerir. Nos estropean la balanza de grasas omega 3 con respecto a omega 6, porque debemos intentar tener más omega 3 y menos omega 6. Y nos aportan ácidos grasos poliinsaturados que se ha presupuesto, se ha dado por hecho que eran mejores porque tenían menos colesterol, pero es que el colesterol no es malo. Ya se están haciendo estudios que están mostrando cómo el LDL colesterol elevado, el colesterol malo elevado, resulta que cuando ese alto colesterol procede de una dieta alta en colesterol, no genera ningún tipo de predisposición a trombos ni a taponamiento de las arterias. Es el colesterol procedente de otras vías. Posiblemente los estudios que han asociado más riesgo en las personas que tenían más alto colesterol es porque el colesterol tiene muchas funciones en el cuerpo humano y casi seguro que el colesterol sube no solo cuando comes más colesterol, sino también cuando tienes un daño ya del que te tienes que defender. Entonces se está confundiendo la causa con la consecuencia. El colesterol alto en esos casos es una consecuencia, no es una causa, y por bajarlo no vas a conseguir nada. El colesterol probablemente dentro de 20 años se considere un alimento bueno y necesario, y que cuanto más ingeramos, mejor. Y las grasas saturadas que lo acompañan, lo mismo. Va a cambiar. ¿Consecuencia por qué se generaría? ¿Por estrés crónico? ¿Por elevado cortisol? Porque ¿cuáles serían las otras vías de tener...? Posiblemente por inflamación generalizada, quizá por tóxicos que ingerimos, o quizá por estrés también. Uh-huh. Buenísimo. Vamos a saltar a otro tema, que es el tema del aborto. Existen dos extremos en el abordaje del aborto. Uno es soltar livianamente, sin ningún tipo de reflexión, la expresión mi cuerpo, mi decisión, como si se tratase de una estética corporal, ¿no? De un tratamiento de estética corporal. Y por otro lado, caer en el juicio de llamar asesina a cualquier mujer que lo haya realizado. Sabiendo las consecuencias psicológicas, emocionales, espirituales que luego de esta práctica atraviesan casi todas las mujeres y también algo los hombres, escuché hace poco un conocido que había practicado esto hace unos años, creyó que lo tenía relativamente superado, fue un retiro y no podía creer la cantidad de lágrimas que salían dentro de sí al revivir todo eso que había vivido y que había quedado un poco inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la mejor estrategia que una sociedad puede tener para disminuir la cantidad de abortos que se da? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho después de plantear los dos extremos. Pero yo soy de uno de los dos extremos en el sentido de que yo considero mi cuerpo, mi decisión. Yo quiero decidir sobre todo aquello que está contenido dentro de mi piel y creo que una mujer tiene derecho a decidir sobre todo aquello que está contenido dentro de su piel. Creo que el aborto no puede permitirse que haya leyes que penalicen a una mujer por hacer algo con algo que está dentro de su cuerpo. Ella tiene, a mi juicio, la soberanía total y absoluta sobre su cuerpo. Dicho eso, es también cierto todo lo que has dicho. Muchas mujeres, muchas parejas de esas mujeres, hombres o mujeres parejas de esas mujeres, se arrepienten tremendamente después de haber cometido un aborto. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es penalizar el aborto por la vía judicial. El aborto debe ser completamente libre para cualquier mujer, pero la sociedad debe ser suficientemente madura como para saber, como para que el mayor número posible de mujeres sepan muchas cosas. Las mujeres tienen que estar, como los hombres, informados. Y ese es el quid de la cuestión, la información total y absoluta. Tanto la información en cuanto a medios anticonceptivos
como por el contrario, la información de que por quedarte embarazada no se cae el mundo encima, que también les ocurre a muchas mujeres con 20 años, con 25 años, que se quedan embarazadas y ya consideran que se les va a caer el mundo encima y tienen que buscar una solución. No, señor, es lo más natural del mundo, no pasa nada y es algo que puede ser precioso. Entonces, todo lo que sea informar en todos los sentidos es correcto y es bueno. ¿No considerás que si es legal hay más casos de los que habría, ¿no? Pero es que para mí el objetivo no es conseguir que haya menos casos. Que haya menos casos es un añadido que viene después. O sea, viene por añadidura. Lo que hay que conseguir es menos personas en el mundo que sufren y una sociedad más sana, unas Desde mi punto vidas de más vista, sanas. desde mi punto de vista, en general los problemas se solucionan con dos energías, con la masculina y la femenina, ¿no? Entonces, ante el delito, por ejemplo, otro tipo de delitos, vos necesitas cárceles porque hay que limitar al que comete esto. Tiene que haber una reparación ante la sociedad y tiene que haber una consecuencia, y a su vez tiene que estar la energía femenina en el sentido de comprender qué pasó, el cuidado del otro como un ser humano que pudo haber sido yo y que por haberme descentrado a un nivel extremo pude haber cometido algo. Entonces, tengo que pensar qué es lo que causa que seres humanos cometan este tipo de delitos para que la sociedad tenga menos seres que tengan que delinquir, y una vez que están ingresados ahí, pagando la falta de libertad, nada más ni nada menos, ¿no? O sea, creo que es lo más costoso. No Después estoy de todo lo acuerdo. otro que es tipo... Yo creo que bajo ningún concepto una mujer debe ser juzgada y ni mucho menos condenada por algo que ha hecho con algo que estaba dentro de su cuerpo. Ella legalmente es un derecho de ella decidir sobre su cuerpo. Yo Te eso, digo, para mí como liberal, eso es casi un axioma. Los liberales creemos que somos dueños de nuestra vida. Entonces, ¿qué más hay de lo que podamos ser dueños que lo que está dentro de nuestro cuerpo? No estoy de acuerdo, ¿no? Tú mismo me estás hablando de delito, de que es como que que tiene que repararlo ante la sociedad, pero si a la sociedad no le ha hecho ningún daño, ha hecho un daño a una parte de ella, que era su hijo. Ha hecho mucho daño a una parte de ella, que era su hijo. Se ha hecho mucho daño a sí misma y ha hecho mucho daño a la persona en nombre de quien ella es la máxima responsable, que es su feto, su embrión, el bebé que está dentro de ella. Ella es la máxima, ella es la boca de ese bebé, es la que decide, es la mente de ese bebé, habla por él. Entonces, legalmente no hay nada que juzgar, pero sin embargo, esa mujer debe saber que probablemente, con muchísima probabilidad, va a ser mucho más feliz el resto de su vida si toma el camino de recibir con agradecimiento ese embarazo, que si toma el camino de deshacerse de ello, y que a lo mejor cuando tenga 10 posiblemente, años más o 20 años más va a estar desesperada por conseguir un embarazo, porque eso ocurre mucho también. posiblemente me expresé mal, no, no es que lo puse en una categoría o sea, no lo pongo en la categoría de delito en sí, y mucho menos de la mujer, porque para mí la mujer no debe tener sanción, ese es mi punto de vista, pero sí quien facilita, ese es mi punto de vista, y no tengo idea cuál es esa sanción, pero tiene que haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque para mí, alguien que entra en esa desesperación está como descentrado, está en un momento con sus peores ideas de drama, y es como alguien que se está por suicidar. Yo no le facilito el suicidio a alguien que me pide que le ayude a suicidarse. Yo voy a hacer todo lo posible porque eso no suceda. Haría lo mismo, digamos, ante una situación así, ¿no? Entonces, Yo no lo veo así. Yo creo bueno, que no debe ser juzgado ni la mujer ni el profesional que ayuda o que ofrece un servicio a esa mujer que le pide ese servicio para algo que está dentro de su cuerpo. Para mí, esa mujer es, como he dicho, la única capaz de decidir sobre ese bebé que está dentro de ella. No hay nadie más, no hay ninguna entidad jurídica más que pueda decidir, puesto que el bebé no puede firmar, no puede hablar, no puede tomar decisiones. La única persona que hay que considerar que está hablando en nombre de ese bebé es la madre. Y si la madre decide que se vaya de este mundo,
la sociedad tiene que asumir esa decisión. Otra cosa muy diferente es lo que estábamos hablando, educación, información. No hay por qué cortarse. Yo no estoy de acuerdo con que ahora esté casi prohibido que se vea cómo es un aborto una vez que ha salido del cuerpo. Porque dicen, no, es que eso puede ser, es una agresión contra las mujeres. No, señor, todo lo que sea información es bueno. Las mujeres tienen que saber que hay muchas mujeres que abortan y que se arrepienten, porque eso es así, eso es una realidad y eso se está ocultando. Entonces, informar, no hay por qué legalizar o deslegalizar, debe ser legal. Me gusta porque como todo ser humano auténtico, pensás con matices y con un matiz único, ¿no? Y todo lo que es, digamos, traído desde el sistema para que nos enemistemos entre los ciudadanos es como muy en bloque, muy extremo y muy en paquete y varios seres humanos pensando exactamente igual sobre el mismo tema, ¿no? Entonces me gusta ver los puntos de unión que tenemos más allá de las pequeñas diferencias y sobre todo está bueno ver esto, ¿no? De quizás no es azaroso, por ejemplo, que sea tan fácil realizar esta práctica y sea tan difícil, por ejemplo, adoptar. Eso podría ser algo a estudiar, ¿no? Bueno, eso. Yo creo que tiene que ser fácil, tiene que ser incluso fácil y la mujer tiene que poder acceder a ese servicio, vamos a llamarlo. Por mucho que tú consideres que está equivocada, o yo o el que sea, la sociedad puede considerar que esa mujer está equivocada, pero está equivocada, no está delinquiendo. Es muy diferente. Está equivocándose. Bueno, pues hay que dejar que se equivoque. Es como si para que no haya gente que se arruine haciendo inversiones, prohíbes que la gente invierta y solo permites que inviertan los bancos y los que supuestamente tienen estudios. Estás discriminando, bueno, quizá no es un tema que tendría que haber metido aquí, pero no hay por qué legislar todo. Y cuanto mayor libertad tenga el ser humano, mejor. Y cuanto menos el Estado tenga que entrar a dirigir nuestras vidas, mejor. Si legislamos sobre el aborto, estamos diciendo al Estado que se ponga por encima de nosotros. No, los ciudadanos somos el máximo poder de decisión y la decisión sobre lo que está dentro del cuerpo de una mujer es de esa mujer, no es del Estado. No hay que darle al Estado más de lo necesario. Bueno, acá está para darlo gratuito, no lo prohíbe, pero está para darlo gratuito, que es el Estado, en definitiva. Exacto, ahí yo creo que posiblemente no tendría que ser gratuito. Eso sí te lo compro. Buenísimo. Vamos a la siguiente pregunta. Aún en la etapa adulta, ¿crees que el intento de cambiar de sexo mediante hormonas y cirugías es una práctica totalmente no recomendable para cualquier ser humano? Dando por sentado que sembrar esta posibilidad en la mente de menores es una aberración. Claro, has mezclado dos cosas diferentes. Con menores, yo no lo haría nunca. Nunca como médico me lanzaría a un tratamiento hormonal o quirúrgico, salvo casos extremos de un clarísimo sufrimiento físico. Pero no lo haría nunca por el hecho de que un menor quiera encajar mejor en el prototipo de mujer o en el prototipo de hombre. No. Que se espere a la edad adulta y lo decida como persona con capacidad para decidir y después de pensarlo mucho, porque son tratamientos absolutamente irreversibles. Y ahí sí que hay muchos casos de personas que se arrepienten, muchos casos. Y cuando una persona se arrepiente de una cosa de esas, el sufrimiento puede ser tremendo. Es completamente antinatural. Creo que hay unos poquitos casos, un porcentaje muy pequeño, que, bueno, pues pueden requerir la cirugía. La cirugía, claro, está para algo. Debemos aprovecharnos de que existe la cirugía, pero no se debe generalizar. No al nivel que se lo quiere llevar, digamos, de normalizarlo. Hoy día yo considero que se está haciendo mucho daño a los adolescentes homosexuales, porque se les está confundiendo. Porque cuando tú eres homosexual
con genitales masculinos y te gustan los hombres, pues puedes empezar a confundirte y pensar, uy, a lo mejor yo soy una mujer con cuerpo de hombre y lo que tengo que hacer es cambiarme mi cuerpo. No, señor, lo que tienes que hacer es estar orgulloso de que te gusten los hombres, pero que tengas un cuerpo de hombre y estar orgulloso de tu cuerpo de hombre. Es decir, no se puede tratar un complejo de inferioridad con una cirugía irreversible. Lo que hay que hacer es darle seguridad en sí misma a esa persona, darle pues autoestima, darle orgullo de su cuerpo, del cuerpo que tiene, de su orientación sexual, debe estar orgulloso, y por ahí puede ir un tratamiento mucho más fácil y mucho más probablemente exitoso para esa persona que una cirugía y unas hormonas que van a hacer un cambio irreversible del que luego sí se arrepiente, porque es que además, claro, además es un cambio muy imperfecto. O sea, cuando a una mujer, cuando a una persona que ha nacido con vulva y con vagina se le pone un pedazo de carne rodeado de piel llamado pene, bueno, pues es una estafa, porque eso no es un pene. Es un cacho de carne medio muerta que tiene ahí. Lo siento, pero es así. Y también pasa en el sentido contrario. O sea, yo creo que aquí hay un componente de clara estafa por parte de la medicina, porque está vendiendo como cambio de sexo algo que de ninguna manera va a ser un cambio de sexo de verdad. Va a ser una apariencia de cambio pero va a ser muy imperfecto. Y eso pasa lo mismo que con el aborto. Información. Hace falta información. Y la gente debe saberlo. En los mínimos casos donde decís que sí, bueno, es posible, ¿por qué no? A ver, a mí me gusta la idea, o sea, visualizar esto como la idea de cambiar de sexo, para mí, es tan tonta como creer que puedo ser un anciano cuando soy joven, o ser un niño cuando soy adulto, o ser un superhéroe, o ser un animal. Obviamente desde lo energético y la imaginación a volar, pero digo, desde el cuerpo que me tocó y desde la edad que tengo, desde el día que está anotado que nací, eso es una realidad. Cuando hay pequeños casos que vos decís, bueno, ahí podría ser, ¿cuál sería la excepción? ¿Tiene que ver con esa intersexualidad o esa cosa realmente que en pequeñísimos casos hay una cosa difusa en cuanto a si es un sexo o el otro? Bueno, ahora no sé poner ejemplos de casos en los que claramente yo accedería a ese tratamiento. A mí me parece que en casi todos los casos, por no decir en todos, debe haber un proceso de probar antes otro tipo de terapias, psicoterapia, acudir a una consulta con un profesional que ayude a esa persona a tener una buena autoestima y estar seguros de que no es una cuestión de autoestima, no es una cuestión de complejos, no es una cuestión de discriminación por parte de la sociedad. No deben ser esas las razones. No sé ahora qué ejemplos podrían encajar en alguien que de verdad yo dijera, ole, vamos a hacerle un cambio, por llamarlo cambio, no me gusta llamarlo cambio de sexo, porque es que no es un cambio de sexo, es una cirugía plástica, claro, una cirugía estética. Pero a ver, hay otros ámbitos en los que es parecido, porque tengo la misma opinión en toda esa cantidad de adolescentes que porque creen ellas que sus tetas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, están deseando ahorrar lo suficiente para ir a un cirujano plástico. Cuando la pura realidad es que una mujer puede ser bellísima con unas tetas pequeñitas, 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 y puede ser bellísima y súper atractiva con unos pechos grandísimos. Para mí es fundamental que las mujeres, sobre todo las adolescentes, que estén informadas de que todos los cánones de belleza pueden resultar igualmente atractivos ante los hombres y ante la sociedad y ante ellas mismas.
es extrapolable a varias situaciones, o sea, el que se tatúa el cuerpo entero, el que se revienta el cuerpo haciendo fisicoculturismo, ¿no? A varias situaciones, esa búsqueda de autoestima a través de la mirada ajena a costa del propio cuerpo, ¿no? Claro, hay que hacerlo. Las cosas que son compatibles con la salud, pues siempre son más deseables. El culturista, el que va al gimnasio 3 veces por semana para estar más fuerte, bueno, pues de Es paso una que cosa, mejora claro. su cuerpo, Mm, va a estar más saludable. ¿Olé? es así. Bueno, ¿crees que la intersexualidad, que es este fenómeno que incluso pienso yo que es el más como legítimo para que la persona dude respecto a esto de si cambiarse el sexo o no con cirugías y qué sé yo, que incluso son personas que hasta a veces, no porque cambien el ropaje o porque miren Netflix e intenten cambiar a través de su ropa el cuerpo, sino que a veces hasta te cuesta distinguirle la cara si son hombres o mujeres. Sí, Digo, es verdad. Claro, la pregunta en este caso sería, aún en ese caso, no, perdón, la pregunta sería, ¿crees que la intersexualidad es un fenómeno espontáneo y azaroso o puede haber algún tipo de interferencia en el proceso de gestación o de la primera etapa de crecimiento de un ser humano que la facilite? sí, claro que puede haberlo, porque, bueno, pues los factores hormonales durante la gestación, sobre todo durante las primeras semanas de la gestación, pues son claves. Para el desarrollo hormonal masculino debe haber, para el desarrollo masculino orgánico debe haber una exposición a andrógenos. Ese embrión debe haber generado un entorno androgénico y para el femenino un entorno estrogénico. Si esos procesos hormonales han fallado, ya sea por factores maternos o por tóxicos o por lo que sea, pues eso puede ser una causa. Claro, no sabemos las causas exactas, pero podemos presuponer que los disruptores endocrinos que ingerimos muchas veces en la alimentación artificial que tenemos, pues podrían estar influyendo en un porcentaje de esos casos. O los talatos, el bisfenol A, son disruptores endocrinos, ¿no? La contaminación por toxinas ambientales. Hay causas que pueden estar influyendo en nuestra sociedad. Y luego, bueno, pues la causa más generalizada pues es la genética, digamos. Las causas genéticas. A ver, los estados intersexuales pueden afectar aproximadamente a a un 5 por 10.000 de la población. 5 de cada 10.000 es algo, eh, es una rareza, no es algo muy habitual, un estado intersexual. Y, y de esos, yo diría que quizá el 80 o el 90% se explican por 3 tipos de de causas de estados intersexuales genéticas, que son el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, por el cual un embrión genéticamente XY pues no ha respondido adecuadamente a los andrógenos y ha desarrollado características femeninas. Otra es la hiperplasia suprarrenal congénita, que ha hecho que las glándulas suprarrenales hayan producido más eh, eh, de algunas hormonas, de hormonas que habitualmente se producen en el estrés, y eso ha interferido en el desarrollo muchas veces de una mujer que ha llegado a desarrollar algunas características masculinoides. Y la otra es el síndrome de Klinefelter, que es una persona que no es XY, tampoco es XX, sino que es XXY. Tiene características de las XX, que son las mujeres, y características de los XY, que son los hombres. Entonces, bueno, pues sí, en esos casos, claro, una persona sí que puede ser operada porque se va a sentir mejor
En esos casos sí, en esos casos está claramente justificado. ¿Y hacia qué lado se debe hacer la operación? Bueno, pues yo creo que desde luego hay que contar con la medicina, o sea, debe influir el lado hacia el que sea más fácil, el lado hacia el que sea más fácil la cirugía y hacia el que va a quedar mejor. Quizá hoy día, que está absolutamente admitido en la sociedad la homosexualidad, pues el deseo sexual a lo mejor no debería influir tanto como muchas personas puedan creer. O sea, puede haber una mujer a la que le gusten las mujeres y un hombre al que le gusten los hombres, y eso está completamente aceptado en nuestra sociedad y así debe ser. Entonces, quizá no debe influir tanto la orientación sexual y debe influir mucho hacia qué lado va a quedar estéticamente mejor y orgánicamente más funcional. Debe haber un gran asesoramiento por parte de los cirujanos plásticos y de los endocrinólogos que van a dirigir ese proceso. Está. Te iba a hacer una pregunta media de las hipótesis conspiranoicas, pero por ahí estoy totalmente errado. Quizás no tanto en esta cosa de la intersexualidad, quizás incida en la orientación, que tampoco debería ser un problema según lo que estamos diciendo, pero digo, ¿qué opinás de esto de que ciertos pinchazos tienen, se dice, o por lo menos en algunos lugares aparece, células de fetos abortados? Si se te pone una célula de un feto abortado del sexo contrario al tuyo, ¿eso puede incidir en algo? Bueno, yo eso por ahora no es lo que más grave veo de ciertos pinchazos. Para mí, pues hay otras cuestiones que pueden estar causando más daño. Una son los adyuvantes que se utilizan, el que se meta una toxina que realmente no causaría ningún efecto inmunológico, pero para conseguir que haya un efecto inmunológico y de verdad desarrollemos anticuerpos, se coloca un adyuvante dentro de ese pinchazo, de tal forma que el adyuvante, como es algo que en gran cantidad sería un veneno, el cuerpo lo considera tóxico y ya sí produce esa reacción contra el antígeno que llevaba el pinchazo. Entonces, si en el momento en que se realiza la inyección coinciden otras circunstancias, otras sustancias en el cuerpo, se pueden estar consiguiendo reacciones también contra esas otras sustancias que muchas veces pueden ser totalmente saludables, y es cuando surgen pues cosas como los trastornos autoinmunes, que están aumentando disparatadamente, están aumentando muy deprisa. Todo tipo de trastornos autoinmunes. A lo mejor tienen que ver con los pinchazos de la infancia o con los pinchazos posteriores. Y luego otro componente para mí muy preocupante es la tecnología mRNA, el RNA mensajero. Esta tecnología se estaba tratando de sacar adelante desde hace 15 años y no se conseguía sacar porque los estudios daban efectos secundarios graves y había que pasar pues la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Entonces llegó un virus en el año 2019 que todo el mundo se creyó muy asustado y que todo estaba justificado y se dejó en fase 2, o sea, al principio de la investigación, se pasó como inocuo algo que posiblemente no era tan inocuo y posiblemente van a seguir saliendo estudios en todos los próximos años dándonos las cifras del daño que está causando esa tecnología, que es peligrosa porque es compleja. Es una tecnología que un medicamento pues puede ser impredecible el efecto
a medio o largo plazo. Bueno, excelente respuesta. Pasamos a otra dimensión, la dimensión política, como para ir empezando a cerrar. Sé que incluso lo dijiste en esta charla, en esta entrevista, tu visión liberal. ¿Crees que el socialismo, por definición, es totalitario? Pues mira, el socialismo tiene, por supuesto, todos, eso sí lo sabemos, que busca más igualdad. Y entonces el fin es muy loable. El comunismo busca más igualdad todavía. Pero parten de una falacia, y es la siguiente. Para conseguir esa supuesta mayor igualdad, consideran que la vía, el socialismo, considera que la vía es que los medios de producción sean de todos. Claro, si de verdad fueran de todos sería muy bonito. Pero es que cuando se dice son de todos, no son de todos, son de esos poquitos que tienen el poder y que tienen la soberbia para creer que ellos hablan en nombre de todos. Entonces, el socialismo siempre lleva a la concentración del poder económico en las manos del que tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces es una concentración brutal de poder. Entonces, una concentración brutal de poder pues conlleva siempre un riesgo de totalitarismo, porque cuando alguien está en el poder, alguien se hace adicto al poder, y eso todos lo sabemos. Entonces, mucha gente cree que es que el socialismo es maravilloso, pero que casualmente, hasta ahora, siempre los socialistas han acabado siendo malos. Vaya, vamos a probarlo otra vez, a ver si ahora ya son buenos por fin. No es cuestión de que sean buenos. Para mí lo que ocurre es que el socialismo, sin darse cuenta, concentra el poder. Y cuando concentras el poder, la siguiente consecuencia, pues es totalitarismo, porque el poder corrompe. Es trasladable a lo micro, a la propia experiencia, si bien puede haber excepciones, pero uno no gasta del mismo modo el dinero que recibe de alguien que el dinero propio, en general, que sabe cuánto tiempo, energía, creatividad invirtió para ganárselo, ¿no? Por supuesto, eso es otro segundo aspecto. Es que hay muchos aspectos. Para mí el más importante es el que he mencionado, pero esto que estás diciendo tú también es así, por supuesto. El directivo de una empresa pública, cuando se termina su horario laboral, se va a casa, aunque la empresa esté perdiendo millones. El directivo de una empresa privada no se va a casa si la empresa está perdiendo millones, y esa noche se ha quedado sin dormir si hace falta, y la siguiente noche también. Lo va a dar todo. No tiene nada que ver. Sí, uno podría entender la mirada noble del socialismo si lo entendiera como una cosa temporal, en el sentido de que vamos a una sociedad donde hay una pobreza marcada, implementamos todos los mecanismos para que esos seres humanos, digamos, empiecen a andar por sí solos, y una vez que esos seres humanos lo entienden, nos retiramos. Pero acá aparece ese padre que le deja las rueditas de las bicicletas a su hijo a propósito para seguir en su rol de padre eternamente y seguir siendo necesitado, ¿no? Eso es lo que puede verse, ¿no? Claro. El mercadeo existe desde que existe el Homo sapiens. Mucha gente no tiene esto en cuenta. Se creen que el capitalismo entró en un momento dado a infectar la raza humana. No. El Homo sapiens ya se diferenciaba del Homo neanderthalis y de todos los demás homos que nos antecedieron en que llevaba collares con cosas que consideraba muy valiosas. Eso era ya la forma inicial de dinero, porque esas cosas valiosas eran la forma de guardar valor para intercambiarlo por otro valor. Y eso ocurre desde hace 150.000 años por lo menos, según los estudios arqueológicos. Entonces, si el mercado existe, ha existido siempre y va a existir siempre, pues cuanto más libre sea, mejor. El mercado libre es la única defensa contra el totalitarismo, porque si no hay mercado libre, lo que hay es alguien por encima de los demás decidiendo los precios de esto, los precios del otro, a quién le entregamos esta casa, a quién le entregamos este chalet con jardín, a quién le entregamos esta casa muy mala y húmeda y fea. O sea, si no hay mercado libre, hay una injusticia tremenda con unos pocos arriba que mandan y que deciden
cómo se hacen las cosas. No hay otra opción. Es o mercado libre o totalitarismo. Y todo lo intermedio son falacias. La socialdemocracia, pues no deja de ser una falacia, porque sin darse cuenta, los partidos socialdemócratas siempre concentran el poder. Luego la gente no entiende por qué resulta que cuando hacemos los estudios con el índice Gini, durante los años que estuvieron los socialdemócratas en este país, aumentaron las desigualdades. Y luego vinieron los liberales, anda, qué curioso, y disminuyeron las desigualdades. ¿Cómo puede ser? Si los socialdemócratas buscaban la igualdad. Pues es así. Sí, además, ¿en qué punto se asume que la igualdad debería ser algo propio? Si en realidad somos distintos en todo, incluso en la capacidad de generar dinero. Otra Hombre, cosa es que alguien esté en una situación eso, realmente decadente y que como hermanos en la sociedad lo ayudemos a levantarse, pero igualmente va a haber... eso es otra parte de la falacia, porque claro, si tú quieres igualar en economía a todos los ciudadanos, tendrás que igualarles también en belleza. Para mucha gente, por ejemplo, para mí, el atractivo físico es mucho más importante que el dinero. Yo preferiría 1000 veces ser una persona más atractiva de lo que soy a tener 1.000.000 de euros. Y como yo, seguro que hay muchísima gente. Entonces, ¿cómo igualas eso? Eso no se puede igualar. Bueno, pero la belleza es subjetiva y así como dijiste que las mujeres con pechos más pequeños pueden ser más atractivas para alguien que las con pecho grande, lo mismo con lo que ves en vos mismo. Claro, bueno, pero eso que también pasa con los bienes económicos. Si tú tienes Ni una hablar. casita y otro tiene un chalet impresionante, a lo mejor tu casita tiene también unas vistas más bonitas o unos vecinos más agradables. No sé, al final tienes que ser feliz con lo que tienes. Así es. ¿Consideras que hay algún punto en el cual el capitalismo se pervierte o es el ser humano que se pervierte usando el capitalismo? Bueno, pues el capitalismo se pervierte cuando deja de ser mercado libre y pasa a ser capitalismo de amiguetes. Y eso casi siempre ocurre cuando entra en juego el socialismo o la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque es cuando hay empresas públicas que ya crean una diferencia, una discriminación, ya tienen que decidir a qué empresa privada le compran o le venden, ya surgen los sobres por abajo. Cuando hay mercado libre absoluto y no hay empresas públicas, ni beneficios, ni subvenciones, ni permisos, ni demasiadas regulaciones que haya que vencer, pues hay menos sobres por debajo de la mesa y hay menos corrupción. Precisamente la corrupción surge cuando surgen las ayudas, las subvenciones, las hiperregulaciones y las empresas públicas. Esas son las fuentes de corrupción. Ahí El entraría la... capitalismo el Ujú. capitalismo puro, los países que tienen un capitalismo más puro son los países donde curiosamente hay mayor igualdad de oportunidades. En Suiza o en Estados Unidos la persona más pobre puede llegar a ser un millonario y el millonario puede llegar a ser muy pobre. En Europa, donde hay una socialdemocracia predominante, el que tiene un sueldito de 1.000 euros se va a quedar con un sueldito de 1.000 euros toda la vida. Ahí se puede Entonces, ¿dónde está? diferenciar qué es un monopolio natural y otro artificial. El que es natural puede caerse en cualquier momento y el que es artificial es donde está la palmada del Estado, ¿no? Y si Efectivamente, todos dejamos de consumir Coca-Cola, Coca-Cola muere en este momento. claro. De todas maneras, ¿no Sí, consideras que efectivamente, cuando tú compras algo, tú estás votando. Esto es una grandísima democracia, el mercado libre. Cuando tú compras un producto ecológico, a lo mejor tú no lo compras solo porque sea mejor para ti, lo compras también porque quieres contribuir a que las vacas estén más sanas? Bueno, pues estás votando, claro, es una forma de votar el mercado libre. tanto lo que compramos como lo que ofrecemos como servicio, lo que vendemos también, es la mejor forma de hacer política? Totalmente, porque todo el mundo tiene algo que ofrecer. Precisamente cuando entra el juego con la idea eh, teóricamente buena de la igualdad,
entra en juego la hiperregulación. Y cuando entra en juego la hiperregulación, ya a esta persona que podría coser, no la dejas coser. A este que podría lavar coches, no le dejas lavar coches. A este que podría ofrecer algo, fabricar algo con sus manos, no puede. O a este otro que podría tener, emplear la mitad del tiempo en esto, le vas a quitar la ayuda que le estás dando de desempleo si tiene una actividad económica. Pues lo que estás haciendo es capar a la gente, a las personas y precisamente a las más vulnerables, a las más pobres. Los más pobres, los países en los que mejor viven los más pobres son los países más liberales. En Suiza o en Estados Unidos los que menos ganan $4.000. ¿Por qué? Pues es donde mejor viven los más pobres. Igualmente, la ética o la conciencia de unidad con el resto de los seres humanos y el no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan y todo eso que nos hace sensibles humanos, está antes que los sistemas capitalistas o socialistas. ¿Por qué? Porque si yo aprovecho la bandera del capitalismo para decir libre mercado, libre mercado, libre mercado, libre mercado, es lo que define todo, y si lo que yo hago daña al ser humano o no le conviene o lo que sea, quédate tranquilo que en cualquier momento yo entro en quiebra. Pero muchas veces yo llego a vender un producto o un servicio que circula Sí, 10, sí. 20, 30, 40, No, a ver, 50 años y te camuflo el contenido de un alimento poniéndole otro nombre o las inyecciones mismas, capitalismo puro, ¿no? Ese crecimiento exponencial a cualquier precio. Y entonces a estoy ver, dentro de las leyes del libre mercado, pero estoy generando mucho daño. Entonces, el no, ser un ser claro, a ver, humano yo no es que, sensible respecto a todos los otros está antes que las banderas no, no, políticas. no. Yo no estoy en contra de la regulación, estoy en contra de la hiperregulación, pero hay una regulación que es necesaria, es buena y debe existir. Por ejemplo, la regulación de la transparencia en los componentes de los alimentos. Obligar a que todos los fabricantes que venden alimentos indiquen todo el contenido y la procedencia. Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. O impedir que se viertan residuos a los ríos. Pues claro, son regulaciones con las que estoy de acuerdo totalmente. Ahora bien, otras regulaciones que creyéndose beneficiosas son perjudiciales, para mí son pues las regulaciones del empleo al prójimo. Yo quiero que alguien me haga un trabajillo, pero no puedo contratar a la persona que yo quiera, cuando quiera, por el tiempo que quiera y por el libre contrato que hagamos esa persona y yo. ¿Por qué? Pues esas regulaciones, para mí, deben desaparecer. Hombre, puede haber un mínimo, claro, puede haber un mínimo, pero ese mínimo debería definirse como un sueldo mínimo por hora, por ejemplo. Pero no mucho más allá. No veo por qué yo no puedo contratar a alguien de 2 meses, luego no descontratarle otros 2 meses y luego volver a contratarle otros 2 meses, si quiero, y si él quiere. Cosas así, ¿no? Hay una hiperregulación que sobra. Habría que simplificar muchas regulaciones para que todas las personas puedan ofrecer a la sociedad aquello que desean ofrecer a la sociedad. Y quien más y quien menos, todo el mundo tiene cosas que ofrecer a la sociedad. Así Sí, lo veo yo. yo lo veo, digamos, está bien, puede ser, no es quizás vos me digas, no es eso el capitalismo, es la filosofía de vida, es el modo de estar en la vida. Pero yo, por ejemplo, lo que pasó en el 2020 lo veo como la fusión de lo más oscuro del socialismo-capitalismo. O sea, si salís, matás a nuestros abuelos, a tus hermanos, tenés que quedarte por el bien común de todos en casa. Y a su vez lo veo como lo peor del capitalismo en el sentido de esa voracidad insaciable que te lleva a crear un problema que no existía en ningún lugar del universo y a venderte la mejor solución a ese problema y hasta incluso desprestigiar y bajar a la competencia de ese momento, que era la Es que, ivermectina, la hidroxicloroquina, el dióxido de cloro. Eso en caso de que hubiese sido espontáneo el bichito volador, que aparentemente no fue nada espontáneo, la sintomatología que claro, estaba dando vueltas. Pero es que digo, cuando tú, esa voracidad de los capitalistas con la gente que está metida en el Estado a nivel socialista es una bomba explosiva, ¿no?
Es que cuando tú me has preguntado que cuándo el capitalismo se vuelve perverso, lo primero que te he dicho es que se vuelve perverso cuando se junta con con la empresa privada y con la hiperregulación. Y eso es lo que ha pasado, lo que pasó en el 2020. Los máximos poderes privados del mundo compinchados con los máximos poderes políticos del mundo, buscando teóricamente una solución para todos. Pero, claro, hubo muchísima perversión ahí. Está. O sea, el socialismo miente cuando te dice que es envión para los que están en las peores situaciones, pero en realidad es un envión eterno. Y el capitalismo miente cuando te dice que es libre mercado puro y en realidad en silencio se está apoyando por el Estado. Sí. Buena, muy buena, sí, me gusta. Me gusta eso que has dicho. Buenísimo. Te hago la última pregunta, Emilio, y es si consideras que los cambios positivos que se vienen de acá en adelante vienen por la política partidaria, o sea, va a haber una influencia desde ese lugar, o vienen más como de abajo hacia arriba, como que los seres humanos se están transformando tanto que en algún momento, como último desenlace, va a influir en los poderes porque no les queda otra. Bueno, yo no te voy a decir, yo no sé por dónde va a venir, yo no Intuición, intuición. Lo que a vos Más te que parezca. intuición tengo un deseo. Mi deseo es que aparezcan partidos políticos que se definan como de izquierdas, liberales, antisocialistas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que eso abriría los ojos a la gente, porque la izquierda política, en su origen, era el liberalismo contra el absolutismo de los reyes. Era el poder distribuido contra el poder concentrado. Entonces, después llegó Marx y llegó el socialismo. ¿Y qué pasó? Que hubo una grandísima estafa, porque el socialismo se vendió como de izquierdas, que era supuestamente desconcentrar el poder, cuando el socialismo en realidad siempre es una concentración de poder, porque es juntar el poder político con el poder económico. Es darle mucho poder económico brutal al que tiene ya el poder político. ¿Qué puede ser más concentración de poder que esa? Y de paso luego ya, cuando tienen el poder económico y el poder político, ¿cuál es lo siguiente que suelen hacer los gobiernos socialistas cuando llevan ya, digamos, 7, 8, 9 años gobernando? Pues que se cogen también el poder judicial. Claro, dicen, no, es que como nos han votado, nosotros tenemos que elegir a los jueces. Y claro, esos jueces que nos van a juzgar a nosotros no los queremos. Tenemos que coger jueces que sepan que nosotros somos los buenos. Ya está, pues ya está la corrupción total. Ya está el poder concentrado. Entonces el socialismo es una estafa porque es una concentración de poder que se vende como si fuera de izquierdas, cuando la izquierda es la desconcentración de poder. Entonces, ¿qué es la máxima desconcentración de poder? El liberalismo. El liberalismo es dar al individuo el máximo poder que se le puede dar y al gobernante el mínimo. Eso es el liberalismo. Dentro de que hay, claro, que hay regulaciones para evitar destrozar el medio ambiente, para tener un mínimo de igualdad, para muchas cosas tiene que haber regulaciones, pero un liberalismo regulado, pues eso es. ¿Qué tanto considerás esta idea de que hay poca soberanía desde los gobiernos y que en realidad está todo como desde arriba, incluso los presidentes que se eligen, las cosas que se van a hacer ya están como digitadas desde arriba y te van poniendo nuevos personajes que parecen que traen una cosa distinta, pero que en realidad los planes Pues ya están desde arriba? Sí. mi opinión es que eso también está, de eso también tiene mucha culpa el socialismo, porque los socialistas se creen los buenos. Ellos, como creen defender la igualdad, creen que tienen la razón y no pueden entender que haya alguien liberal enfrente de ellos que no defienda sus ideas. Piensan, cuando hay alguien enfrente, piensan que es un despiadado que quiere desigualdad. Y como piensan eso, se alinean, se asocian los socialistas de este país con los de este, con los de este, con los de este, con los de este, porque creen estar luchando por un mundo mejor. Y entonces ya no es solo que se concentren el poder dentro de sus países, sino que forman un poder conjunto concentrado.
Y eso es de lo que tú estás hablando, que al final engloba de manera internacional a muchos países. Esos poderes ocultos muchas veces vienen por esa vía. Eso es lo que pienso. Ujú. O sea, ¿no crees que, aún siendo bastante distintas las propuestas, esas dos propuestas vengan desde arriba, por más que sea, por ejemplo, acá en Argentina? ¿No considerás que, por ejemplo, Milei fue puesto desde arriba como para cambiar, digamos, la lógica que venía de política y poner un personaje nuevo para que parezca que las cosas cambian, pero en realidad no cambian? ¿O te parece muy conspiranoico eso, muy No, rebuscado? yo no creo que haya alguien tan poderoso ni tan inteligente como para manejar los hilos de crear aquí una pandemia, poner aquí un gobierno, quitar aquí otro, pero sí, obviamente, hay grandes poderes que tienen una influencia tremenda y esos poderes tienden a buscar aliados y formar más poder conjunto. Y esos poderes, pues claro que sí que son los más ricos del mundo, digamos Soros, digamos Bill Gates, pero también los grandes gobiernos de los grandes países del mundo. Entonces, alinean objetivos muchas veces con ideas con buenas intenciones, creen estar luchando por la igualdad o contra el cambio climático o eh, eh, por la vacunación total de la población, creyendo que eso es bueno. Bueno, pues alinean sus intereses y, y claro que tienen una influencia que tiene tintes totalitarios. Está. Bueno, Emilio, un placer charlar con vos. Veremos con Me el ha tiempo encantado. si se da otra. Espero que la hayas pasado bien. Me decís que te encantó. Por favor, envíame todos los enlaces de todos los sitios donde lo publiques, porque la verdad es que yo me he sentido muy a gusto contando todo esto. Bueno, un placer enorme, Emilio. Que estés bien. Muchas gracias y un A vos, saludo a todos los que nos van a oír. un saludo para todos. Felicidades por este trabajo que estás haciendo de entrevistas. Muchísimas gracias. Un placer. Ignacio, hasta pronto. Hasta pronto.